Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Estamos contentos de tener una tarde más que podamos llegar a sus hogares, hasta donde ustedes estén, y compartir con ustedes este mensaje, un resumen breve del mensaje de ayer. Ahora uno pues puede tenerlo un poquito más relajado, más en confianza, poder tener la oportunidad de, aunque un poco más resumido, puede decir, pero quizás con más sustancia en el propósito, más corto. ¿Y a qué me refiero? El mensaje de ayer hablaba sobre el segundo mensaje acerca de la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios, parte 2. Y este mensaje habla acerca de la importancia primaria, vamos a decir, prioritaria que debe haber en la iglesia de conocer la doctrina de la gracia. Y dijimos ayer que la doctrina de la gracia, la mejor forma de conocerlo es a través del cristal de la doctrina del pecado, o la doctrina del hombre caído, del hombre errado, caído. ¿Por qué? Me explico. En la doctrina del hombre caído en el calvinismo se habla de que el hombre es totalmente caído. O sea, ¿qué quiere decir con eso totalmente caído? Que no hay forma que el hombre pueda reflexionar y corregirse y buscar a Dios como debe buscarlo. No hay manera. No hay manera que las tinieblas puedan producir luz. No hay manera. No hay forma de que, como dice el guepardo, pueda quitar sus manchas. No hay manera. No hay manera que el hombre pueda limpiarse de su pecado. No hay forma. Entonces, de ese punto de vista, el hombre está desahuciado. O sea, no tiene absolutamente ni una posibilidad de poder reconciliarse con Dios. Y como dice el profeta allá en el capítulo Isaías en 60, dice que jamás puede conocer caminos de paz. O sea, jamás. No puede haber paz en su corazón. La única manera que el hombre pueda entender esto es a través de la dispensación de la gracia. O sea, que Dios disponga esta gracia que se alcanza mediante la fe en Jesucristo. Esta gracia es para todos, porque de tal manera amó Dios a todos, o sea, al mundo, en los cuales estábamos nosotros. Pero que es significativa solamente para los que adquieren la gracia de Dios. En otras palabras, no todo el mundo va a ser salvo, sino aquellos a quienes Dios ilumine su corazón. Y estas cosas que son de Dios solamente puede entenderlas alguien que tenga a Dios en su vida. Y alguien, si tiene a Dios en su vida, es porque Dios ha dispuesto morar en esa persona por medio del Espíritu Santo. Amén. No hay otra forma. ¿Qué concluimos con esto? Bueno, que la salvación, el soter, es autoría divina, desarrollo divino y conclusión divina. O sea, Dios hace todo para nuestra salvación. No hay manera que el hombre pueda hacer algo. Esto echa por el suelo cualquier doctrina arminiana que habla sobre la reflexión del hombre que no es totalmente caído, que puede tener un ápice de luz que puede hacerlo reflexionar. Eso no existe, hermano. Dice en 1 Corintios 2:11 que el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque han de examinarse o discernirse espiritualmente. Entonces, si no tiene el decodificador espiritual, no hay manera que haya recepción del mensaje. La pantalla no muestra nada, porque le falta el
codificador. Y el codificador que Dios hace morar en nosotros es el Espíritu Santo. Amén. De tal manera que lo que antes nos parecía locura, ahora lo vemos como la claridad del mediodía. Antes no podíamos pensar de que éramos gente, que éramos tinieblas. Pero ahora, cuando vemos la gracia de Dios en nuestra vida, podemos entender que éramos tinieblas. Pero antes existía como una relatividad. Bueno, no soy tan malo como fulano, nunca he ido a la prisión, nunca he ido a estar enfermo por X o Y motivo, por promiscuidad o algo así. No soy tan malo como fulano, como el vecino. Nos comparamos unos a otros. Pero cuando vino la gracia de Dios, y Dios hizo que nuestro corazón fuese iluminado, amén, que las tinieblas se convirtiesen en luz, entonces ahí fue que entendimos que solamente Dios es el único que puede darle al hombre lo que el hombre necesita. Amén. Solamente Dios tiene el poder de convertir las tinieblas en luz. Solamente Dios tiene el poder de hacer que los muertos vivan. Solamente Dios tiene el poder de adoptar a hombres como hijos suyos. Solamente Dios tiene la potestad de hacer morar su espíritu, como dice 1 Corintios 3:16, su espíritu en nosotros. O ignoráis que sois templo y morada del Espíritu de Dios, el cual es de Dios y que no es vuestro. Entonces, solamente es Dios. Así que no acepten ninguna otra doctrina que trate de dibujar esto que les estoy hablando. Solamente de Dios viene la salvación. Y esta gracia de la que estoy hablando, a través de la cual alcanzamos la salvación, es por medio de Jesucristo. Primera en Juan 1:17 dice que la ley vino dada por Moisés, mas la gracia y la verdad vienen dadas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos mundos. El mundo que la gente vive en la carne o vive en sus pensamientos, pasiones, no tiene a Dios. Y el mundo que ha alcanzado por la gracia de Dios el tener a Dios en su vida. Esto es nosotros, que no somos mejores que nadie, pero Dios ha querido revelarnos estas cosas y nos ha convertido en proclamadores de esta verdad. Amén. ¿Qué quiero enseñar con esta gracia? Deseo con todo mi corazón de que la iglesia no tenga ni un ápice de duda en cuanto a esto, ni un ápice, ni un diferencial, ni nada de duda en cuanto a que Dios ha hecho esto, y como Dios lo ha hecho es exactamente un reflejo del carácter de Dios lo que ha hecho. Y así como Dios es perfecto, la salvación es perfecta. Y así como Dios es eterno, la salvación es eterna. Y así como la salvación no tiene reversa, Dios no se arrepiente, entonces la salvación no tiene vuelta atrás, ya es un hecho consumado. Amén. A veces me da pena ver a personas que se dicen creyentes y andan como el péndulo, dando de un lado a otro golpes, si me pierdo, si me voy, si me vengo, si hago esto, si me muero así, si me muero así. Miren, pongan atención. Los que son de Dios, la palabra de Dios oyen. Amén. Los que son de Dios tienen que estar ocupados en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Los que son de Dios tienen una identidad clara. Amén. Saben lo que tienen que hacer, saben para lo cual fueron llamados. Siguiendo sobre este pasaje, entonces esta dispensación de esta gracia, también la dispensación de la gracia de Dios está en Romanos 3:24. ¿Quién no tiene? ¿No tiene? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mire esto. El hombre es declarado justo delante de Dios gratuitamente. Óigame bien, no se pagan indulgencias, no se hacen misas póstumas o intercesoras, no se tiene que hacer nada. Dice la palabra, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la libertad o redención
que es en Cristo Jesús. O sea, el único medio de redención, de adquisición, de gozo, de disfrute de esta gracia es por medio de Cristo. Amén. No hay otra forma. Amén. No hay otra forma. Otra cosa que quiero compartir con ustedes es que podamos entender que es Dios quien da por medio de su gracia, da esta redención en Cristo Jesús. Solamente Dios. Y aquí mucha gente se pregunta, ¿pero por qué? Bueno, Él es Dios. ¿Qué podemos decir ante eso? Nada, Él tiene la potestad. Dice en su palabra, allá en Romanos capítulo 9, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. ¿De quién es la salvación? De Dios. Así que esta gracia que Dios derrama sobre los creyentes, y yo quisiera que ojalá que los creyentes nos pudieran escribir y decir, oye, entendimos por fin que yo no es de mí el que yo haga algo para adquirir esta salvación o esta redención o esta justificación delante de Dios. No es que yo pueda hacer algo, sino es que yo he sido el objeto de Dios para darme, por su benevolencia, por su gracia, por su amor, ser objeto para recibir esta gracia que es en Cristo Jesús. Amén. En segundo lugar, el portador de esta gracia solamente es uno, allá en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire, una de las cosas que yo admiro del lenguaje bíblico es el lenguaje taxativo. Y lo he repetido innumerables veces. Cuando dice ninguno, quiere decir que ni siquiera hay uno, por ninguna vía. Cuando Dios dice nadie, es que no hay uno. Cuando Dios dice jamás, es que nunca se va a cumplir, sino jamás, no se va a dar nunca. No hay forma de darse. El lenguaje absolutista, conclusivo de parte de Dios, nos lleva a nosotros a interpretar este pasaje. Dice que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. O sea, no hay otro nombre y en ningún otro hay salvación. Está diciendo Pedro de esta manera, solamente a través de Cristo es el único nombre que se ha dado a los hombres debajo del cielo para que puedan ser salvos. Y Jesucristo lo reafirma allá en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, acuérdese la palabra, nadie viene al Padre sino por mí. Así que no es cuestión de filantropía, de hacer buenas obras, no es cuestión de esto. Es cuestión de que Dios pone su gracia sobre quienes Él ha conocido desde antes que el mundo fuese mundo. Desde antes de la fundación del mundo, que también es un misterio que no entendemos, pero dice la palabra que Dios en la infinitud de su conocimiento, Él desde antes que el mundo fuese el mundo, ya sabía cuál iba a ser nuestro nombre y sabía cuál iba a ser nuestro andar. Amén. Eso es lo hermoso de saber ahora. Ahora, qué bueno es saber que en el caso mío, a los 27 años fue que Dios me llamó. Pero desde que nací, desde que estaba en el vientre de mi madre hasta los 27 años, Él me cuidó. Me cuidó para aquel día en que un 31 de diciembre Él me iba a llamar. Y aunque no entendía mucho qué es lo que me estaba pasando, ahora, 40 años después, he entendido perfectamente por qué Dios me estaba haciendo ese llamado ese día. El propósito, el para qué.
Es lo hermoso que nosotros podemos tener. Así que, hermano, no dé lugar nunca a la duda. Y llame, como dijimos en el mensaje anterior, llame a sus obras por testigo. Para que sus obras hablen de quién es usted. Y que como dijo Pablo, así exactamente dijo Pablo, dijo, porque la gracia de Dios no ha sido en vano. O sea, la gracia de Dios no ha sido infructuosa. Todo lo contrario, ha dado fruto. Amén. También hay otro pasaje. Bueno, ya lo dijimos que está en Juan 14:6, ¿verdad? No hay manera, no hay otra forma. Y en tercer lugar, está el propósito de la gracia. ¿Qué es la gracia? A través de la caída del hombre. ¿Quién es el proveedor de la gracia? Mediante quién viene la gracia. Entonces Dios es quien da, es el que tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y solamente por medio de Cristo viene la gracia que es de Dios, ¿verdad? Porque Él es el portador de esta gracia. Y en tercer lugar, ¿cuál es el propósito de esta gracia? ¿Para qué Dios te salvó? ¿Para qué nos salvó a nosotros? Como dice Pedro en el capítulo 1 de Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo voy a decir en esta oportunidad dos cosas para lo cual Dios le ha llamado a usted, nos ha llamado a nosotros. Uno, lo mismo que quería hacer con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, para que le adoren. Porque Jesús dijo así, Dios busca adoradores que le adoren. ¿Me entiendes? Entonces Dios busca adoradores. Y en segundo lugar, gente que le obedezca, no como aquellos ángeles que fueron caídos por rebelión, o como aquel primer Adán que fue desobediente. Con el postrer Adán, Él vino a mostrarnos que la obediencia tiene bendición. Amén. Entonces Dios busca adoradores, pero también busca hombres y mujeres que le obedezcan. Amén. ¿Sabe? Ayer ponía en mi grupo de mi escuela dominical una ecuación muy sencilla. Y era que la gracia de Dios ha venido a nuestras vidas. Y a través de esa gracia viene el conocimiento de Dios. Y cuando le conocemos, eso es como una luz, ¿verdad? Va creciendo la pelota de nieve. Entonces, cuando empieza pequeña, la gracia de Dios es sobre mi vida y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces empieza a dar vuelta a conocerlo y a conocerlo. Ese conocimiento cada vez se hace mayor. ¿Y qué lleva o a qué conduce ese conocimiento mayor de Dios? A que le podamos amar. Amén. ¿Por qué? Porque hemos entendido que su gracia ha sido sobre nosotros y que nosotros no éramos dignos de ningún favor divino, y sin embargo Él quiso, por su absoluta, magnánima y soberana voluntad, llamarnos a nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo no voy a amarle? Pablo dijo, el amor de Cristo me constriñe, me obliga ¿a qué? A adorarlo, me obliga a obedecerle, me obliga a proclamar su palabra. Yo no puedo quedarme callado. Amén. No puedo. Entonces, ese conocimiento de Dios me lleva a amarlo. Y a la vez me lleva a obedecerle. Amén. Ese es el propósito de la gracia. La gracia no es un arete. La gracia es un impulso que nos lleva a manifestar. Como le dijo el Señor Jesús al esgadareno, o al que estaba, el endemoniado que estaba en Gadara. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes misericordias ha tenido Dios contigo. Eso es. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grande ha sido la gracia de Dios sobre tu vida. Eso es lo que tenemos que hablar nosotros. En Tito capítulo 2, 11, ¿qué dice? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Sí. Amén.
enseñándonos que renunciando a la piedad, Impiedad. a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Se da cuenta? Ahora el propósito de la gracia tiene otra connotación. No solamente proclamar, no solamente adorar, sino también en el estilo de vida. Cuando Pablo dijo allá en Romanos, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, este cambio de esquema, de lo que tenemos, cambie el esquema de pensar, de actuar, de vivir. Y dice aquí, renuncie. Amén. Propósito es renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria quiere decir puestos los pies en la tierra. Amén. Estamos claros dónde estamos. Sobria, justamente, gozándonos en esta justicia que hemos alcanzado por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos justificó delante del Padre. Y piadosamente, de manera pía, de manera amorosa, de manera teniendo compasión de la gente. Porque una vez nosotros estábamos donde ellos están ahorita. Y no fue nunca por nuestra mejor condición que Dios nos apartó de un lugar a otro, no, Señor. Así que tenemos que tener compasión o piedad de aquellos que están del otro lado del río. Así que, hermano, permita que esta palabra sencilla pueda de alguna manera fortalecer esa doctrina de la gracia en su corazón. No se deje mover por nadie de esta doctrina. Salva, es Dios el dador de la gracia, y esta gracia viene por medio de Jesucristo, y esta gracia tiene el propósito de convertirnos nosotros en anunciadores, en testigos, en proclamadores y en adoradores de aquel Dios vivo que el mundo no conoce. Amén. Dios le bendiga a todos.